Finalmente vamos a demostrar el teorema de Ptolomeo, que lo que dice es que si tenemos un cuadrilátero ABCD convexo, entonces este cuadrilátero va a ser cíclico si y solo si la suma de los productos de las longitudes de sus lados opuestos es igual al producto de las longitudes de sus diagonales. Vamos a la prueba. Vamos a demostrar primero la ida, es decir, vamos a tener de hipótesis que ABCD es cíclico, o sea, sus vértices viven en una circunferencia, y lo que queremos demostrar es que AB por CD más BC por AD es igual a AC por BD, todo con magnitudes. Bueno, y para eso, recuerden que en lo que hicimos anteriormente en el lema, era primero fijarnos en el triángulo ABC y al ángulo que vivía en A le llamábamos alfa y al ángulo que vivía en C le llamábamos beta. Como el ángulo beta mira el arco AB, eso quiere decir que el ángulo en D también es beta. El segundo paso que hacíamos era trazar el punto E de tal forma que en el triángulo ADE que se formaba, el ángulo en A era alfa y el ángulo en D era beta, pero como aquí está beta, eso quiere decir que E tiene que vivir en la recta BD. Voy a apuntar eso. Vamos a poner como el ángulo ADB es igual a beta, entonces E vive en la recta BD. Vamos a marcarlo así. Entonces vamos a decir aquí está E. Entonces de ahí pues teníamos nosotros que ABC y el triángulo ADE eran semejantes. Acuérdense que este era alfa, decíamos. Y con las semejanzas de esos triángulos demostrábamos también que el triángulo ACD es semejante al triángulo ABE. Y haciendo la misma demostración llegábamos a que la longitud de AB por la longitud de CD más la longitud de BC por la longitud de AD es igual a la longitud de AC por la longitud de BE más la longitud de ED. Haciendo la misma demostración que hicimos en el lema anterior, pueden revisar las notas y lo podemos volver a repetir. Y llegamos a esta parte. Luego de esta parte lo que hacíamos nosotros era aplicar la desigualdad del triángulo. Y decíamos, bueno, como yo no sé cómo sean B, E y D, no sé si sean colineales o si de verdad sea un triángulo, pues nosotros nada más decíamos, eso va a ser mayor o igual que BD, esta parte. Pero ahora sí sabemos que E vive en la recta BD. Eso quiere decir que entonces BE más ED es lo mismo que la longitud de BD. Entonces esto es igual a AC por BD y es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a demostrar el regreso. Tenemos por hipótesis que la suma de las longitudes de los lados opuestos, AB por CD más BC por AD, es igual al producto de las longitudes de las diagonales, AC por BD. Y lo que queremos demostrar es que ABCD es cíclico, es decir, que A, B, C y D viven en una circunferencia. Vamos a hacer lo que hicimos también en el lema anterior, es decir, vamos a fijarnos en el triángulo ABC y entonces decíamos el ángulo que vive en A, vamos a llamarle alfa y el ángulo que vive en C, vamos a llamarle beta. Luego decíamos, tenemos la recta AD que divide en dos semiplanos al plano y en el mismo plano que vivía B trazábamos un punto E de tal forma que el triángulo AED, voy a marcarlo de esta manera, teníamos que aquí en A se marcaba el ángulo alfa y en D se marca el ángulo beta. Este es el punto E. Y entonces teníamos la semejanza de los triángulos y demás y llegábamos, y si hacemos exactamente la misma demostración, a que AB por CD más BC por AD era lo mismo que AC por BE más ED. Pero por hipótesis,
esta parte es lo mismo que esta parte. Eso quiere decir que entonces esta parte es igual a esta parte por la noción básica de cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces voy a escribir que AC por BD es igual a AC por BE más ED. Ahora, AC, acuérdense que es una diagonal, entonces AC no mide 0. Eso quiere decir que BD es lo mismo que BE más ED. Pero entonces E tiene que vivir en la recta BD, porque si tuviera un triángulo, así como lo dibujé en esta parte, entonces se cumpliría que BD tiene que ser menor que la suma de los lados, de los otros dos lados del triángulo. Entonces, esta razón implica que E vive en la recta BD. Pero si E vive en la recta BD, eso quiere decir que el ángulo ADB es beta. Es igual a beta. Tenemos un cuadrilátero cruzado, es el cuadrilátero ACBD, ese es un cuadrilátero cruzado, de tal forma que sus ángulos opuestos miden lo mismo. Eso quiere decir que ACBD es cíclico. Pero el cuadrilátero cruzado, pues realmente tiene los mismos vértices que nuestro cuadrilátero original ABCD. Eso quiere decir que ABCD es cíclico y ya terminamos. Con esto terminamos la clase.